A continuación vamos a explicar la parte del código fuente y cómo fue creado esta aplicación cliente-servidor para un cajero automático. Como podemos ver, en esta parte nosotros configuramos el socket server con la IP, con el puerto específico que le asignamos 5000 y el otro parámetro que es 100, y eso lo asigné por default. Entonces, en este caso, cuando valida que es verdadero, entonces el socket acepta la conexión cuando el cliente se lo pide. Como podemos ver, aquí soporta la n cantidades de clientes, asignándole un server thread. También con este identificador, este contador, nosotros aquí automáticamente le agrega un ID para cada cliente. En este caso, a la hora de que viene el cliente y se conecte, entonces crea un hilo específico para este proceso, y configura la data de output stream y la data de input stream. Como podemos ver, también tenemos la parte de desconectar el socket, donde nosotros podemos configurar esto manualmente. Y esta es la parte importante de la parte de run del tree socket. Esta es la parte importante porque aquí hace la configuración de n clientes. Entonces aquí valida si existe una conexión, valida el tiempo de validación para la conexión. Esta es la parte, aquí inicia la parte del XML. Esta parte del XML server, el XML debe responder un XML específico con una propiedad específica. Entonces automáticamente se la enviamos al cliente, creamos el XML con todos los parámetros que nosotros necesitamos, con todos los nodos, con todos los atributos respectivos. En esta parte creamos el XML. Esta clase create XML server automáticamente nos sirve para crear cualquier XML, para soportar todos los mensajes de validación, de administración y de response al cliente. Tanto como el cliente y el server tienen la misma arquitectura de estas clases. Ellos, en el cliente y en el server, ellos tienen las mismas clases para generar el XML con sus respectivos hijos, con sus respectivos atributos y con sus respectivos contenidos de cada nodo. Esta es la parte de la creación del XML para el server. Entonces, con esto nosotros podemos crear un XML que nos va a servir para enviar parámetros del server al cliente. Así como también el servidor capta datos que manda el cliente. En este caso capta los mensajes de inicialización, de validación de tiempo. También capta el mensaje incluyendo todo esto viene en XML enviados por el cliente. Entonces, cada vez que el cliente envíe un mensaje que será enviado por un XML, aquí el server automáticamente crea el parser para este XML. Entonces nosotros creamos un parser
para recorrer el XML y sacar el atributo que a nosotros nos interesa. Entonces nosotros creamos el parser, le mandamos el contenido, el XML. Entonces nosotros creamos una clase que se llama createParser, instanciamos el objeto y obtenemos el atributo que nosotros necesitamos, mandándole como parámetro el XML. En fin, va a ser un string, pero va a ser un XML. Entonces, para crear el parser mandamos el XML, y aquí automáticamente construimos el parser, recorremos los nodos del XML y obtenemos el atributo respectivo. Con estos atributos nosotros podemos validar y podemos identificar si existe el número de cuenta en la base de datos, si el password es correcto, el ID es correspondiente, y la validación de mensajes tanto del cliente como para el servidor. Esto específicamente del lado del servidor. Ahora, si nos vamos en la parte del cliente, nosotros también podemos ver que el cliente es capaz de generar su propio XML para mandar mensajes al servidor y como para responder al mismo servidor. Como podemos ver, en esta parte creamos el XML del cliente específico, hacemos la instancia respectiva haciendo hincapié a un create XML client y jalamos el método create XML. Creamos el XML con todos sus hijos. En este caso va a ser un swap API, un validate, haciendo hincapié para crear XML del lado del cliente. Nosotros construimos una clase específica donde el cliente puede generar XMLs para enviar mensajes, así como también responder mensajes específicos que el cliente necesita cuando el server le manda un XML. Con esta clase XML nosotros podemos generar cualquier tipo de XML, creándole varios nodos como padres, así como también varios nodos hijos, agregándole atributos como también contenido, donde también el servidor es capaz de parsearlo y generar y contraer todo el contenido específico para uso de su conveniente, como la validación del número de cuenta. También será enviada en un XML junto con el password y el ID correspondiente para este cliente, como ya habíamos especificado. Todo esto se hace con esta clase createXML. Esto es lo importante de esta clase, porque nosotros podemos mandar mensajes de validación, así como también mensajes de buscar un número de cuenta específico en una base de datos, así como también el password respectivo, haciendo también la validación que si el número de cuenta no es igual, pero el password es diferente, también valida ahí. Tanto el cliente como el servidor tienen la capacidad de validar, cumpliendo con el requerimiento asignados por la tarea del proyecto. Y somos el grupo de antivirus creado por Héctor García, Edgar Narciso Costop y Juan José Paul. Saludos.